Queridas alumnas y alumnos de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado, soy la maestra Patricia Germán y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. La sesión se titula Algunas experiencias de la no violencia y en ella reconoceremos que la no violencia es un medio muy eficaz para solucionar conflictos sociales o políticos. Además de que el diálogo y el respeto implican alta conciencia por la igualdad y la justicia. En esta ocasión se explicará la importancia de valorar las implicaciones del método y praxis de la lucha no violenta. También conocerán los postulados de Satyagraha y los de la abstención de la violencia, con ejemplos de acciones que contribuirán a identificar conflictos sociales y políticos, para que asuman la no violencia como una postura de vida. Les invito a que se acomoden y presten atención a la información que analizaremos de forma conjunta. Antes de comenzar, les recuerdo que es muy importante mantener los hábitos de higiene, como son el constante lavado de manos y el uso correcto del cubrebocas, así como mantener la sana distancia. Preparen su cuaderno o una hoja blanca, bolígrafo o un lápiz. Si son personas con discapacidad visual, necesitan hojas Leyer, punzón y regleta. A lo largo de la sesión, anoten por lo menos 5 ideas generales sobre el tema y todo lo que consideren relevante. Iniciamos. Recordemos que resolver conflictos, sobre todo aquellos que afecten la dignidad humana, implica hacer una amalgama de acciones, a veces desobedientes, pacíficas o imaginativas, que tengan en común el empleo de medios no violentos y escapen a la estrecha visión unidireccional de nuestra historia, vista solamente desde la confrontación. Y que la no violencia es una afirmación, una forma de estar en la vida, una propuesta positiva para abordar los conflictos, transformarlos, superar las injusticias y reaccionar ante la pasividad y la apatía. Así, necesitamos entender la posición de las y los otros, porque ahí se encuentran el origen y la solución de los conflictos. Esto implica ser capaces de hacer una radiografía, un mapa psicopolítico de cómo piensan las y los otros. Entender no significa aceptar o acomodarse a lo que piensan, pero sí reconocer que piensan distinto y por lo tanto necesitamos estar abiertas y abiertos a sus posibles razones. Lo que debemos dejar muy claro es que nunca se usará la violencia. Por el contrario, se usarán métodos de acción de la no violencia, como la concienciación, protesta, resistencia, persuasión o desobediencia. Es importante saber que la postura no violenta significa que lo que se haga por las personas tendrá un beneficio común. Escuchémoslo en voz del psicólogo Francisco Cervantes, quien nos habla de las ventajas y necesidades de realizar luchas en la actualidad y en nuestro entorno. Continuando con las ventajas de hacer acciones no violentas para defender nuestros derechos, para transmitir nuestra opinión, yo como parte de la sociedad civil diría que las acciones no violentas buscan la concertación, la negociación, la escucha y la defensa concertada y colaborativa. Seguramente en tu colonia, en tu comunidad, en tu municipio hay infinidad de consejos consultivos. Ganamos con el diálogo, con la cercanía, con el enriquecimiento de propuestas, ganamos con la colaboración, el sector privado, el sector social, el clero, muchas instituciones civiles, muchas organizaciones ayudamos. La concertación también ayuda porque en el país habemos infinidad de asociaciones que estamos resolviendo problemas de la niñez, de la infancia, de la alimentación, de cuestiones ecológicas, cuestiones económicas, cuestiones de empleo. Nos organizamos más para hacer mejores propuestas. Hay otras muchas ventajas que tienen que ver con que se enriquecen las concertaciones, las ideas. Todos participamos para resolver ese problema del agua, ese problema de la seguridad, ese problema de la delincuencia, de atención a adultos mayores,
a tener mayores parques, etc. El diálogo, la concertación, la participación ciudadana y sobre todo la corresponsabilidad son grandes ventajas. Hacer acciones no violentas para defender nuestros derechos, participando con responsabilidad, es de una gran ayuda a la sociedad. Tú puedes seguir participando y pidiendo y exigiendo tus derechos, organizándote, creando cosas, haciendo labor, porque el problema es de todos y todos tenemos que participar en la solución de los mismos. Y tú eres parte también de la solución. El especialista nos invita a reconocer las ventajas de realizar acciones no violentas, conscientes y concertadas, de colaboración para enriquecer y participar en la resolución de problemáticas comunes que nos afectan a todas y todos. En esta sesión trataré de contribuir a desarrollar su imaginación y avanzar en el camino de la desobediencia civil y la no violencia activa para un proceso de transformación social. En ese sentido, les pregunto, ¿de qué manera responden ante las injusticias que observan? ¿Alguna o alguno de ustedes ha sido protagonista para la solución de un conflicto que dañe la dignidad de alguien más? Prestemos atención al siguiente video, que nos muestra las bases de la lucha desarrollada por Gandhi en favor de la no violencia, para reafirmar que las acciones por la dignidad humana tienen un sustento sólido. El pionero de la filosofía de la no violencia es Mahatma Gandhi, al ser capaz de dirigir a la India hacia su independencia. En 1915, Mahatma Gandhi regresó a la India desde Sudáfrica, con el objetivo de liderar el movimiento de independencia de su país del Imperio Británico. Para ello, Gandhi empleó la filosofía de la no violencia. Aplicó los métodos de la desobediencia civil y el satyagraha, o fuerza de la verdad, como Gandhi solía llamarlo, con lo que mostró a su pueblo la manera de hacer justicia mediante procedimientos pacíficos. Así, por ejemplo, en abril de 1930 realizó la Marcha por la Sal. Recorrió 380 kilómetros para llegar al Océano Índico, donde recogió con sus manos unos granos de sal. Ese gesto fue suficiente para que la población mostrara su resistencia a la prohibición para recolectar sal. Miles de seguidores imitaron a Gandhi, tomando directamente la sal de mar. Muchos de ellos fueron encarcelados y acusados de ladrones. Los ingleses mantenían el monopolio de la sal, por el que cobraban un impuesto sobre este producto que les redituaba anualmente cerca de 115 millones de francos oro. El Imperio Británico no estaba dispuesto a perder esas ganancias. Por eso, un mes después de su visita al Océano Índico, Gandhi junto a miles de personas llegaron al depósito gubernamental de sal de Dharasana. En respuesta, los policías custodios del lugar les propinaron garrotazos y detuvieron a la mayoría, entre ellos al mismo Gandhi. Esta vez permaneció 9 meses en la cárcel, pero tiempo después se reconoció que los pobladores de la India tenían el derecho de recolectar sal. Luego de la independencia lograda en 1947, el pueblo hindú continuó aplicando las enseñanzas de su líder y guía, quien además continuó trabajando para construir una cultura de paz a través del principio de la no violencia. Como vimos y escuchamos, el video nos muestra un ejemplo de resistencia y ventajas cuando se participa activamente en beneficio común. Se enmarca dentro de los métodos y praxis de la no violencia, que se refieren a la lucha satyagraha, que se fundamenta en valores y argumentos ético-políticos, así como en postulados que se sustentan en la creencia de bondad inherente al ser humano, el poder moral y la capacidad de no hacer sufrir al oponente, sino de convencerle con la verdad. Satyagraha se traduce como la búsqueda, la fuerza o la persistencia de y en la verdad. Es un neologismo creado por Gandhi para calificar la estrategia activa y constructiva de la lucha no violenta, que pretende elevar el nivel de conciencia de la población ante las injusticias, entendiendo la verdad como método político. Gandhi propone utilizar la no violencia y la resistencia, convirtiendo a quienes la practican en virtuosos y justos. Los principios generales de la lucha satyagraha se reflejan en 5 condiciones a poner en práctica.
1. Abstención de la violencia, que significa la adopción de técnicas que no comportan amenaza, sufrimiento, lesión del derecho a la vida o a la dignidad física y psicológica. 2. Disposición al sacrificio, que requiere compromiso, coraje y sacrificio. Considera que la no violencia no es aceptar pasivamente la opresión. Toda lucha comporta niveles de tensión, sufrimiento e incluso la muerte. Disposición a sufrir como testimonio de la seriedad con la que se lucha por una causa noble y justa. Disposición a soportar la violencia de la otra persona, no con pasividad, más bien accionando ante las injusticias. 3. Respeto por la verdad. Busca el bienestar de todas y todos, haciendo vigentes los valores éticos y de apertura para persuadir al adversario o ser persuadido por éste. 4. Empeño constructivo. Exige contar con la colaboración del adversario, asumiendo que existen contradicciones y antagonismos, pero también intereses comunes o fines genéricos que permiten comunicación. 5. Gradualidad de los medios. Exige que no se recurra a las formas más radicales de la lucha no violenta, sin hacer un programa constructivo que implique llegar a una solución honorable y aceptable para todas las partes. Les invito a atender nuevamente al especialista, quien nos habla de la importancia de seguir procesos para conseguir la vigencia de los derechos, así como de llevar a cabo acciones para defender la dignidad humana y cumplir necesidades fundamentales. Hola, espero se encuentren muy bien. Saludos. Ahora nos toca hablar acerca de la lucha no violenta en los entornos sociales. El entorno social es la escuela, la calle, el trabajo, la universidad, el mercado, el hospital, donde estamos conviviendo. Nosotros como personas tenemos necesidades: transporte, alimentación, escuela, trabajo, salud, un lugar para jugar, la luz en las calles. En fin, tenemos una serie de necesidades y también tenemos derechos civiles, a ser bien tratados, derechos humanos, a la no discriminación, a tener un empleo, a tener un nombre, a recibir lo que a nosotros nos toca, un salario y todo lo que la ley ahí nos señala. En ese sentido, a veces nuestros derechos, nuestras necesidades no están suficientemente satisfechas, suficientemente cubiertas por parte de las autoridades a quienes les tocaría ayudar a cubrirlas. En este sentido, es muy legítimo ir a pedir que tengamos una escuela, tengamos pavimento, tengamos luz, el dinero que se ha designado para tener un parque público, para las medicinas, para ciertos programas sociales, se esté cumpliendo. A veces no se está dando. Entonces tenemos el derecho de protestar para defender nuestros derechos. Para entender bien el tema, la defensa de nuestros derechos no violenta, pues contrasta con la violenta. La violenta es romper vidrios, a gritar, a estar haciendo cosas indebidas, a quemar, a estar en una lucha contra las personas, a lastimarlas, a insultarlas. No logramos buenos resultados con eso. En cambio, cuando nosotros sabemos cuáles son nuestros derechos, podemos estar en una situación de diálogo, de seguridad, de búsqueda de solución hacia nuestras demandas, de tener participación, de tener corresponsabilidad, de saber cuáles son nuestros derechos ciudadanos, ¿sí? A tener una escuela, a no ser maltratado, a tener seguridad, a que no se me insulte, a que no me agarre la policía y me esté ahí maltratando, inventándome delitos que no son. Por tanto, tenemos que ir progresivamente conociendo cuál es la situación y pedir primero directamente el respeto a nuestros derechos, irlos exigiendo. Cuando esto no es posible,
Bueno, vamos con las siguientes autoridades y les decimos, esto es lo que está pasando y necesitamos que se resuelva, que se respeten nuestros derechos. Puede ser que no se nos esté respetando, que no se nos informe sobre ese uso de recursos, que no se quiera quitar a la persona que ofende o que se quiera imponer algún otro tipo de cosas. Entonces vienen las cartas, las peticiones que no nos hacen caso. Entonces vamos poco a poco escalando de manera no violenta, buscando la solución. ¿Qué podemos hacer? Podemos ir al radio, podemos ir a la televisión, podemos ir a los periódicos, podemos hacer cartas públicas, vamos haciendo manifestaciones. Las cosas no se solucionan, hay que buscar sentarnos a mesas de diálogo, a estar platicando, a pedirle la responsabilidad a estas personas. Ya que hicimos estas situaciones de pedir cartas públicas, etcétera, y no nos están haciendo, vamos con las autoridades cada vez más grandes, más elevadas. Si era un pequeño funcionario con su jefe, si es ese jefe, bueno, pues vamos con el presidente, vamos con el gobernador, así vamos poco a poco escalando para que se nos cumplan nuestras demandas. En este sentido, es muy importante tener claro a quién le toca responder qué, cuál es la parte que le corresponde a ellos y también nosotros, como ciudadanos, haber hecho nuestra parte, haber colaborado en esa situación, haber cuidado el condicionamiento público, los parques, la luz, el transporte y todo esto. Entonces, tendríamos que reconocer que hay muchas maneras de defender nuestros derechos, de luchar por lo que nos corresponde de manera no violenta. Lo mejor es platicarlo, lo mejor es construir entre todos las soluciones y acercarnos para que se defiendan nuestros derechos, para aquella persona que fue insultada, que fue violentada, que fue injustamente tratada, corrida, maltratada, sea defendida. Tendríamos que ser solidarios, cooperativos para que todo esto se mejore y no dejar que se pisoteen nuestros derechos, pero tampoco caer en situaciones que nos van a tener problemas. La lucha no violenta, Gandhi hacía también huelgas de hambre, se han hecho muchas cosas a lo largo del tiempo y cada vez tenemos que tener sociedades en donde tengamos más el diálogo, más la proposición, más la solución, pero también la firmeza para sostener, para manifestarnos, para hacer consensos, para hacer votaciones, para hacer encuestas, para hacer una serie de recursos que nos permite la ley para defender nuestros derechos. Podemos destacar que el especialista nos habla de la importancia de la lucha no violenta y la gradualidad en la defensa de los derechos, de responsabilidades, de generar acciones que desarrollen sociedades solidarias que dialoguen para vivir dignamente. Para complementar, les comparto los postulados de la abstención de la violencia, que son métodos de acción y resistencia ante conflictos políticos y sociales, la dominación u opresión. Se clasifican en 3 grupos. Escuchemos algunos componentes, características y observemos la gradualidad de ellos. 1. Persuasión y protesta. Se trata de un primer nivel de intervención, bajo y gradual. Ejemplos: declaraciones formales, comunicación a grandes audiencias, acciones públicas, abandono de recintos, dar la espalda. 2. Métodos de no cooperación y no colaboración social, económica y política. Son formas de resistencia que implican un mayor forcejeo y esfuerzo, como hacer boicot o huelgas estudiantiles, que implican rechazo a la autoridad. 3. Métodos de intervención no violenta. Se trata de un nivel de participación concentrado, profundo y sistemático, como ayuno, huelga de hambre, desobediencia civil o incumplimiento público de una ley. Ahora, revisemos el siguiente audiovisual, en el cual se nos ofrecen alternativas para llevar a cabo las acciones de no violencia de las que hemos conversado. A continuación, les presentamos estas estrategias. El diálogo encabeza la lista de acciones para la resolución no violenta de conflictos.
Protestas públicas. Por medio de marchas, procesiones y mítines, se informa a la comunidad de las inconformidades por las cuales se sale a la calle. Usar en las protestas banderas, pancartas, carteles, mantas, luces, fotos, pintura en los rostros o en los cuerpos, portar colores o vestimentas particulares o elementos que hagan saber a los transeúntes los motivos de las manifestaciones. Instalación de campamentos en lugares públicos. Pintas responsables que no dañen el patrimonio histórico y cultural. Huelgas de hambre. Dar vueltas alrededor de un edificio en específico. Manifestaciones arriba o debajo de las banquetas. Es importante recordar que esto afecta el libre tránsito de terceras personas, por lo que deberá hacerse de forma responsable y coordinada con las autoridades. Llevar a cabo asambleas o reuniones, abandonar un recinto o guardar silencio como protesta. Evitar consumir un producto o deshacerse de él. Negarse a participar en un acto determinado. Mostrar desobediencia civil o romper vínculos con personas o asociaciones. Organizar huelgas o huelgas inversas, ya sea acudiendo a trabajar o cerrando instalaciones. Como observamos y escuchamos, al protestar es necesario comenzar por métodos livianos y sutiles para escalar hacia otros más vigorosos, teniendo presente que las acciones implican aceptación de cierto sufrimiento propio para transformar el comportamiento y, si es posible, la conciencia de las y los otros. Con la intención de azuzar su imaginación y avanzar en el camino de la comprensión del sentido de la desobediencia civil y la no violencia, les invito a escuchar en voz de una adolescente que participa en nuestra sección La Voz de la Juventud, la adaptación del cuento llamado El Loco, que narra una experiencia de un conflicto resuelto por vías no violentas. Esta es la historia de Tiuna, una pequeña ciudad andina que se rebela contra la opresión de los magnates de la mina de oro donde trabaja la mayoría, y contra la desvergüenza de un poder que no respeta ni a las personas ni a la tierra. Las casas se encontraban pintadas de colores vivos, así que, para reprimir la rebelión, el magnate ordenó a un pelotón suministrar la pintura necesaria y blanquear todas las paredes. Los soldados comenzaron a blanquear las fachadas de las casas. Algunas madres corrían con los niños a la plaza principal para protegerlos. Las demás personas se enfrentaban con los soldados. Todo era un caos. Belcebú preguntó a uno de los soldados: ¿por qué borran los colores de nuestras casas? Las casas son nuestras, y de colores son nuestras paredes. El soldado se sintió incómodo y vio a sus compañeros y contestó: nosotros hacemos lo que se nos ha ordenado. Apártense. Apártense o... No dijo lo que harían si no se apartaban. Miró a sus compañeros y les dijo: nos han dicho que blanqueemos y blanqueamos, ¿entendido? Los soldados levantaron las brochas mientras las personas seguían tratando de impedirlo. De pronto, desde el fondo de la calle se acercó el loco y riendo gritó: ¡bonito! El nuevo muro es más bonito. El loco, que sin dejar de reír, dijo: eso es, colorearemos, colorearemos. Tomó de la mano de un soldado la brocha y trazó una línea que pasaba sobre todos los cuerpos de los jóvenes y concluía en el muro. El soldado sonrió. Era mejor así. No desobedecían y al mismo tiempo no fastidiaban. Y así, en las paredes, quedaban dibujadas las siluetas de los pobladores de Tiuna. De pronto, todos corrieron a los muros. Se recargaron en ellos siguiendo al loco. Hasta el alcalde se dejó blanquear. ¿Qué tal? Como escucharon, se logra un proceso de transformación social. Se empeñan convicciones personales, capacidad de sacrificio, esfuerzo, resistencia moral y, en definitiva, se opone a las injusticias, haciéndolo de manera eficaz, creativa, ética, honesta y leal. Vamos a realizar el reto de la sesión. Tendrán que poner en práctica sus habilidades socioemocionales, hacerse muchas preguntas, recordar las 3 P que tiene un conflicto para mirarlo con objetividad: persona, problema y proceso, y considerar las alternativas de sumisión, competición, confrontación,
colaboración y negociación para resolverlo. Además del uso de un método o algún postulado revisado en esta sesión. Escuchen con atención el conflicto, escríbanlo y resuélvanlo. En una ocasión, un profesor le dijo a la más destacada de sus alumnas: «Tú no puedes sacar 10 en mi asignatura, aunque tu desempeño y tus evaluaciones lo digan, ya que solamente una divinidad sacaría la más alta calificación. A mí, que soy tu maestro, me corresponde el 9, y a ti, que eres mi alumna, te corresponde el 8. Así que esa será la nota que aparezca en tu boleta». Hay que resolver la situación, ya que evidentemente es injusta. Platiquen el caso con su familia, consideren opiniones diversas, agreguen ideas y resuélvanlo aplicando la no violencia. Recapitulemos. En la sesión reconocieron las implicaciones de la lucha no violenta, así como su método y praxis. Conocieron los postulados de la Satyagraha y los de la abstención de la violencia y ejemplos en la práctica de dichos métodos. Comprendimos que la no violencia es un medio eficaz en la búsqueda de la verdad, una acción cordial basada en el diálogo y el respeto a la vida. Les invito a que consulten su libro de texto para informarse más sobre el tema. Recuerden que la no violencia es una serie de acciones permanentes en contra de las injusticias. Recuerden que seguimos explorando y descubriendo en Aprende en Casa 3. Continuemos generando saberes y sigamos adelante en este ciclo escolar. ¡Hasta luego! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.